Ahora sí, disculpen, se había ido a otra sección. Entonces, bueno, me sumo a las palabras de Flavio. Ha sido un gusto participar en este taller. Espero que todos se sientan un poco más empoderados con el tema de la información espacial y poder administrar no solo esta postulación a humedales urbanos de sus municipios, sino también tal vez que puedan aplicarlos a otros quehaceres que tengan en el día a día. Como vieron, la información espacial es muy amplia, pueden encontrarla en muchos formatos, de muchos temas, así que esperamos que sea como un primer paso para que puedan hacer muchas cosas interesantes en su día a día laboral. Bueno, vamos entonces a recordar brevemente lo que hemos visto en los módulos. Vimos en un principio una introducción a la información espacial y el uso de los sistemas de información geográfica, una introducción disponible en el módulo 1, una introducción muy teórica pero aplicada a lo que hacen todos ustedes y bueno, nosotros también, la gestión pública, privada, que se hace, se aplica la información espacial en distintas tomas de decisiones y análisis de nuestro entorno. Luego, en el módulo 2 empezamos a ver cómo desplegábamos esta información, cómo la visualizábamos, como una tabla asociada a una serie de elementos de formato espacial se puede ver como un mapa en un visualizador. Luego empezamos a ver el análisis, cómo podemos hacer análisis simple, análisis útil, que nos permite postular este humedal y también entender la información que hay detrás de todas estas capas. Luego vimos cómo esta información que fue analizada, representada, visualizada, puede generarse una cartografía a partir de esta información, una cartografía que es personalizable dependiendo de sus intereses, de lo cual salió una tarea, ¿cierto? Que la recibimos, estamos súper contentos porque recibimos muchas tareas y de muy buena calidad. De hecho, vamos a hacer algunas recomendaciones al final en función de lo que vimos, nuestras recomendaciones generales como para contribuir un poco a la revisión. Y bueno, el módulo anterior, luego de haber hecho el mapa en el módulo 4, luego vimos todo el tema de la interoperabilidad de la información espacial en otro software, como un software SIG más simple, que es Google Earth, que muchos profesionales en muchas oficinas los usan, y cómo podíamos intercambiar, exportar, importar el uso de estas capas en distintos tipos de formato, como tabla, KML, KMZ, etc. Y hoy vamos a resolver preguntas que ya nos han enviado. No son solo las preguntas que nos han enviado esta última semana. Nosotros hemos hecho una revisión de todas las preguntas que han surgido desde el principio del módulo, de los módulos, y vamos a revisar de forma general, agrupamos por temas y vamos a responder sus dudas para, para cubrir temas que quizás no se vieron o que se vieron pero no quedaron muy claros. En este sentido, agrupamos esta sesión, este módulo en estos temas. Los temas agrupan una serie de preguntas que creemos que están relacionadas. Así que, por un lado, vamos a ver la configuración de la proyección, los sistemas de referencia y las coordenadas, que vimos que es un tema que se repite tanto para la configuración del proyecto en sí mismo, como para la exportación de capas y también para la configuración de la cuadrícula. Así que es un tema transversal que creemos se soluciona muy simple, pero es importante que estemos en la misma página para que en ninguno de estos pasos nos vaya a fallar el tema de la proyección. También está el tema de los vértices. Los vértices, si bien ya explicamos en el módulo anterior cómo se podía corregir ese problema del cero, quedaron algunas dudas con respecto a la representación, los números, el número asignado como índice a cada vértice y cómo eso se reflejaba en la cartografía. También vamos a ver ese tema. Surgieron algunas dudas muy interesantes, las agradecemos mucho con relación a la leyenda. La leyenda en este software QGIS es un poco difícil de manejar. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, a medida que avanzaban los módulos, pero hay unas herramientas que creemos pueden ser útiles para que ustedes puedan desagregarla y manipularla con mayor facilidad. Y eso va a resolver
varias preguntas que recibimos con respecto a cómo puedo ocultar ciertos elementos que no quiero que se vean en la leyenda, pero sin que se vayan del mapa, por ejemplo. Y también vamos a ver que en algunas de las tareas que recibimos, este problema no fue resuelto. Entonces la idea es que con esta resolución de esta pregunta no les pase esto que vimos en las tareas. También agradecemos mucho estas preguntas acerca del mapa de localización. Si bien no era obligación, vimos un problema en el exportar con esta versión de QGIS. Pasa algo que vamos a ver más adelante, pero hay un problema de escala al momento de exportar. Eso también lo vamos a revisar. Y finalmente trajimos unos ejemplos de las tareas para que revisemos los errores más comunes que se tienden a cometer y en tema de representación. Y no como error, sino que a forma de mejorar tal vez aquellos elementos que no tienen mucha importancia para la postulación, otros que sí, pero que revisándolos con ejemplos de las tareas que recibimos, sin ánimo de evaluar, esto no es una evaluación, pero sí de revisar qué se hizo y qué podemos mejorar y qué cosa tenemos que estar pendientes de las tareas que entregamos para que cuando vayamos a entregar un mapa al Ministerio de Medio Ambiente o a otra institución pues, que requiera un mapa con temas específicos, no volvamos a caer en ciertas cosas que pueden no atentar contra la postulación en sí misma, pero sí dificultar la lectura del mapa. Entonces, eso lo vamos a ver al final. Ahora le doy la palabra a Flavio, que va a introducir un tema de preguntas generales que tuvimos y luego ya empezamos a ver estos temas específicos que les presenté recién. Gracias, Nicole, por la síntesis de lo que vamos a ver hoy día. Sí, yo quiero ver brevemente algunas preguntas de corte general, que se escapan quizá un poco al ámbito del curso, pero vale la pena comentar. Habían unos asistentes que nos comentaban sobre formalidades respecto de si los planos, por ejemplo, o los mapas debiesen estar firmados por el alcalde o por la persona que los hizo, etc. Primero que nada mencionar que en el reglamento, si no lo he leído, le recomendamos que lo lean en detalle también, no se indican protocolos ni estándares para este tipo de atributos, es decir, no indica que debe haber un firmante o no indica que debe haber un autor, tampoco indica que se deben consignar las fuentes de la información. No obstante, a pesar de que no sale indicado acá, creemos que hay dos cosas importantes a considerar. En primer lugar, siempre hay elementos que son buenas prácticas, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, que el mapa tenga todos los antecedentes correspondientes de la municipalidad, quizás un encargado, que es el gestor de la información o el que lo hizo. Si hay un encargado que tiene responsabilidad administrativa, quizás eso también vale la pena poner. Si tiene firma o no, ya va a depender mucho de cómo la municipalidad gestiona estos procesos. Hay que entender que esto es un expediente que se envía a la Seremi, por lo tanto hay ciertas formalidades y se debiesen seguir los protocolos internos. Bueno, ese es uno de los aspectos, ¿no? Las buenas prácticas. Lo otro también, siempre es bueno revisar el estado del arte, ¿cierto? De cómo están siendo subidos estos expedientes y las cartografías. Y como saben, hay un sitio web en donde están disponibles todos los expedientes. Por lo tanto, vale la pena siempre revisar aquellos casos que son exitosos, que han sido admitidos en la solicitud, y de esta forma podemos copiar aquellas cosas que son buenas prácticas y que funcionan, ¿no? Así que creo que esos dos elementos son importantes a considerar respecto de formalidades a la hora de poner ahí en la cartografía, en el plano o mapa, como quieran llamarle. Luego había otra consulta respecto de la proyección del sistema de coordenadas UTM, y uno de los asistentes consultaba si era 19 Sur o 18 Sur. Si recuerdan, nosotros actualizamos el manual para poder trabajar con WGS 84 UTM 18 Sur, porque ese es el uso UTM que le corresponde a la zona en donde estábamos trabajando, que es San Pedro de la Paz, ¿cierto? En la 8ª región. En general se suele el estándar del meridiano 72, en donde hacia el
este es 19 y hacia el oeste es 18, pero también hay otro uso que se usa, por ejemplo, en Isla de Pascua, que es totalmente distinto, si no me equivoco es el número 12. Lo importante aquí es siempre consultar a alguna persona dentro de, de la municipalidad, por ejemplo, que trabaje en temas cartográficos y consultarles cuáles son los estándares de proyección geográfica que utilizan en su municipalidad. Si es que no tienen, recuerden que hay un sitio web que se llama IDE Chile, que es la infraestructura de datos espaciales del país. Pueden entrar a ide.cl y dentro de este está el Sistema Nacional de Información Territorial y el sistema, o SNIT, y el SNIT tiene una serie de coordinadores regionales. Los coordinadores regionales tienen la misión de desarrollar acciones que fortalezcan la gestión del acceso a la información geoespacial y también de fortalecer capacidades para la implementación de la infraestructura de datos espaciales a nivel regional y en el país. Hay un listado de contactos regionales y también dentro de ese mismo apartado en el sitio web hay una serie de estándares y manuales cartográficos que los pueden ayudar a tomar ese tipo de decisiones, pero creo que es importante que sepan que hay puntos de contacto regionales que están encargados de poder administrar y gestionar la información geoespacial, y si tienen dudas respecto de los estándares de las proyecciones que se utilizan, siempre pueden hacer esa consulta ahí, ¿ya? Ahora este es un proceso específico que en el reglamento indica uno u otro sistema, por lo tanto no hay mucho donde venderse, ¿no? O sea, o va a ser 18 sur o va a ser 19 sur en el caso de Chile continental. Y otras consultas que se repitieron que tienen que ver ya con la delimitación de humedales. Hay que entender que el reglamento define lo que es un humedal y para eso establece 3 criterios, ¿ya? Esos criterios son la presencia de vegetación hidrófila, es decir, vegetación asociada al agua, la presencia de suelos hídricos, es decir, suelos que tienen cierto contenido de humedad, y también un régimen de inundación, ya sea temporal o permanente. Cuando se cumplen cualquiera de esos 3 criterios, uno puede decir que se está hablando de un humedal. Ahora, el reglamento, dentro de sus disposiciones transitorias, establece que el Ministerio de Medio Ambiente va a elaborar una guía para la delimitación de humedales. En esta guía ustedes van a poder ver distintos procedimientos técnicos para poder delimitar un humedal, ¿ya? Y esa delimitación la podrán hacer especialistas, o bien a través de una consultoría de terceros, o bien con capacidades internas de la propia municipalidad, dependiendo de los recursos y habilidades que se tengan en cada una de las comunas. Nosotros decidimos trabajar con el Inventario Nacional de Humedales. ¿Por qué? Porque el Inventario Nacional de Humedales tiene la gracia de que está construido sobre esos 3 mismos criterios. Por lo tanto, cualquier humedal que esté en el inventario es, en definitiva, un humedal de acuerdo a la definición del reglamento. Entonces, es un insumo que se puede aprovechar, especialmente en aquellas municipalidades o comunas que están muy bien levantados esos humedales en el inventario. Y es el caso de muchas comunas que han utilizado el inventario como punto de partida para establecer cuáles son las áreas y los polígonos, ¿no? Entonces lo importante es saber que el inventario es un insumo. Pero puede pasar de que su comuna o su municipalidad tenga humedales que no están en el inventario. Y en ese caso va a ser necesario seguir los criterios del reglamento y, por supuesto, eventualmente seguir la guía de limitación técnica que el Ministerio va a sacar, esperamos dentro de poco, porque es algo que está comprometido, creo, en un tiempo específico. Bueno, eso es todo lo que yo tenía que agregar respecto a esas preguntas, que son súper buenas. Creo que, claro, hay cierto grado de incertidumbre, principalmente para las municipalidades que no tienen esos humedales en el inventario, pero lamentablemente el procedimiento técnico todavía no está disponible, y lo va a estar dentro de poco, no obstante, ¿no? Por lo pronto, siempre está el inventario como punto de partida y recomendamos revisarlo sin duda, descargarlo periódicamente, ya que este se actualiza. Pueden ver en la IDE Chile, si no me equivoco, también está disponible, pero está disponible en la página de humedales del Ministerio, y en la metadata pueden ver también la fecha de actualización. Así que es un instrumento muy bueno para que lo utilicen. Bueno, ahí lo dejo yo, Nicole, para que sigamos viendo el resto de la clase. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, una vez resueltas estas preguntas generales, que no serán abordadas en gran detalle en estos temas que les mencionaba, voy a pasar a abrir el software para revisar cada uno de estos temas. Como ustedes ven aquí, el primero se relaciona un poco con lo que estaba hablando Flavio recién de la configuración del sistema de referencia de coordenadas, CRC.
Voy a cerrar aquí el PowerPoint y voy a abrir el software. Aquí estamos. Entonces, hubo muchas preguntas con respecto a la configuración del sistema de referencia de coordenadas, es decir, la proyección, el datum, etc. Para ello, es necesario configurar este sistema de coordenadas en un inicio. Si bien no es obligación hacerlo en un inicio, la recomendación que vamos a dar hoy es que sea en un inicio, porque así, en ninguna de las etapas que necesitamos definir posteriormente, por ejemplo, este sistema, por ejemplo, para la exportación o en el mapa, que siempre nos pide un sistema de referencia, ya nos va a dar el programa este sistema si es que ya lo definimos para el proyecto. Les voy a mostrar. Para ello, tenemos dos opciones. La más rápida, la más directa, es que cuando ya tengo abierto el proyecto, por ejemplo, voy a la esquina inferior, aquí donde dice EPSG, y sale un código. Ese es el código del sistema de referencia. Entonces, si yo doy clic en este código, me va a abrir las opciones que yo tengo de las propiedades del proyecto. A este menú yo también puedo acceder de otra forma. Puedo ir a proyecto y seleccionar propiedades. Y es exactamente igual. Entonces, para definirlo en un inicio y para que luego nos dé la opción del sistema que nosotros queremos, que nos pide en este caso la ficha de postulación del humedal, nosotros, si no aparece aquí en las opciones, quiere decir que es porque no lo hemos usado recientemente. Y les recomiendo buscarlo manualmente escribiendo, por ejemplo, WGS84, y aquí automáticamente en esta sección de sistema de referencia de coordenadas me va a señalar todos los que tienen que ver con mi búsqueda. Obviamente todavía son muchos, ¿cierto? Entonces, si yo sé que voy a usar el 18 sur, solo escribo 18S. Y ahí me aparece automáticamente. Yo puedo seleccionarlo y si se fijan, interactivamente me aparece un mapa y me muestra dónde está el límite, y si yo estoy acá, que es, te muestra con una cruz, sí, es una cruz morada, donde está el visor del mapa, cuál es el sistema que yo debería usar. Pero no se basen en esto para elegirlo, porque si, por ejemplo, yo escribo 19S, también me va a mostrar, pero me va a ubicar justo al lado. Yo podría ocupar este sistema de referencia 19, pero según el sistema UTM no correspondería porque estoy afuera como decía Flavio, del meridiano. El meridiano 72, ¿cuál sería? El límite de los usos. Entonces, 19S, 18S, lo selecciono aquí y me muestra que ahí ya estoy dentro en mi visor de mapa. Entonces, si se fijan, este tiene un código y el anterior tenía otro código que termina en 19. Ese código no cambia, nunca cambia. Entonces, como una forma que yo tengo de asegurarme que todo lo que estoy haciendo esté en esta proyección, en este sistema de coordenadas proyectadas, sería revisar ese código. Es otra forma. Si yo selecciono aquí el sistema y le doy a aplicar y aceptar, me lo cambia. Aquí me lo cambio al 19, pero yo quiero que sea 18, así que aplicar y aceptar, y lo vuelve al original. ¿Cuál es la gracia de hacer esto al principio? La gracia es que cuando yo voy a exportar, por ejemplo, exportar la capa, guardar objetos como, me aparece automáticamente este código y este sistema en la opción de SRC. Y también me va a aparecer aquí, porque son los que yo he usado recientemente. Ahora, si no hice eso, yo siempre puedo ir a este icono que está aquí,
que dice seleccionar SRC, que básicamente es lo mismo. Tiene un filtro, tiene una búsqueda, y yo puedo escribir WGS84 18S y funciona de la misma manera que en el buscador principal. Pero si yo hice esto antes, no necesito, porque ya automáticamente me va a asignar el código 32718, que corresponde al sistema que tenemos que usar en este caso, para este lugar. Y bueno, en la otra opción, que también recibimos preguntas, es cuando se configura la grilla o la cuadrícula en este software. Entonces vamos a abrir, recordemos que cómo encontramos nuestros mapas, los mapas que ya hemos guardado en administrador de composiciones. Este yo ya lo tenía abierto, pero doble clic y me lleva al administrador de composiciones. La otra instancia que nos puede preguntar el software qué sistema de coordenadas queremos es para configurar la grilla y el mapa en general y el sistema de coordenadas que vamos a mostrar. Entonces, para ello se realiza en las propiedades del elemento. ¿Qué elemento? El mapa. Vamos a mapa, propiedades principales, y nos aparece una opción de SRC. En esta SRC tenemos varias opciones. Podemos usar la del proyecto, si sabemos cuál es y lo hemos configurado, no vamos a tener ningún problema. Si no estamos seguros, podemos siempre cambiarlo y buscar el que queremos. Obviamente, tengan cuidado con eso. Yo recomiendo tenerlo definido, porque si no, podemos confundirnos entre tanta proyección que existe. Pero, bueno, igual voy a explicar, si es que no, tenemos el mismo icono, seleccionar SRC, y de la misma manera, acá no están habilitados porque se está usando el del proyecto, pero podemos modificarla en esta sección, de la misma manera que se hizo con la exportación y con el proyecto. Haciendo esto y configurando los intervalos, como vimos la clase pasada, no vamos a tener ningún problema en la representación de las coordenadas en este sistema, como ustedes pueden ver aquí, que están correctamente asignadas. Entonces voy a cerrar y vamos a pasar a la siguiente pregunta. A la siguiente pregunta, al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con los vértices. Recibimos algunas dudas con respecto a que, por ejemplo, se había hecho el cálculo del campo para eliminar el vértice 0, pero no aparecían en el mapa. Acá la solución es súper simple. Tienen que fijarse que la capa que hayan modificado sea la misma que se está representando como etiqueta. Entonces, si yo modifiqué, recuerden que creamos varios archivos, varias capas para los vértices, porque primero los generamos, luego les asignamos coordenadas. Entonces, ya teníamos dos capas de vértices. Por eso puede tender a la confusión, porque este software va generando capas a medida que se hacen procesos. Y nosotros hicimos el proceso primero de extracción de vértices y luego de asignación de coordenadas. Entonces, siempre tienen que estar seguros que lo que yo estoy representando en el mapa sea la misma capa que yo estoy editando sus atributos, porque puede pasar que sin darse cuenta, al abrir la tabla de atributos, yo no esté modificando y a lo mejor yo no tengo asignado las etiquetas en la capa vértices, pero yo en realidad modifiqué el vértices coordenadas. Y aquí yo hice el cálculo de sumar 1 para obtener, ¿cierto?, la etiqueta final. Por eso es que no me está mostrando los números finales. Pero yo podría fácilmente reemplazar eso configurando las etiquetas de la capa que yo modifique y apagando las otras. Esa es la solución para lo de los vértices. Y lo otro importante que nos pareció que podía ser bueno mencionar es que en la tabla de atributos, en todas las tablas de atributos, no solo la de los vértices, en este software, la interfase siempre va a mostrar una numeración. Esta numeración no es un campo, no significa nada en términos de la información
espacial que se está representando. Solamente es una forma de ordenar los campos y los datos que están ahí. Si se fijan, si yo reordeno los atributos que están en cada campo, el número que está aquí en la primera sección, porque no es una columna, no cambia, porque esto es estático. Entonces no se vayan a confundir entre el campo y la barra estática que representa la posición de cada una de las filas, que es propio del programa, pero no de cada tabla de atributos. Entonces, veámoslo como un marco para nuestra tabla de atributos que nos ordena la información que está dentro. Fíjense siempre que los índices sean fácilmente ordenables de mayor a menor, porque por ejemplo estos de acá yo no los puedo ordenar, entonces ahí yo sé que no es parte de mi información. Eso con respecto a los vértices. Vamos a pasar ahora a otro tema que salió mucho, de hecho, en las preguntas y también en las tareas, que tiene que ver con la leyenda. Y esto es contenido nuevo, así que es muy interesante. Muchas gracias a las personas que nos mandaron estas consultas. Vamos a volver a abrir el administrador de composición. Vamos a seleccionar nuestra cartografía y vamos a ir al mapa. Entonces, nosotros tenemos distintos elementos. Acá vamos a tener que ser muy ordenados para no perdernos en lo que estamos haciendo. Recordemos que todos los elementos del mapa se van organizando en esta barra lateral de elementos. Y cada uno de ellos, al seleccionarlos, nos muestra distintas propiedades. Entonces, para yo editar la leyenda, puedo seleccionar la leyenda en la barra de elementos y me aparece automáticamente, puedo hacer clic derecho y propiedades del elemento, exactamente la misma visualización, o incluso puedo ir al elemento leyenda en el mapa, selecciono y me aparecen también las propiedades principales del elemento. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, si a ustedes les pasó, yo creo que van a recordarlo de inmediato, que habían elementos que, como por ejemplo el mapa base, que aparecían aquí por defecto en la leyenda. Vamos a ver cómo se veía cuando se generó esta cartografía. Entonces, ahí lo tenemos. Y vamos a abrir esto. Y acá, por ejemplo, esto, así es cuando nosotros empezamos a hacer la leyenda, cuando nosotros la insertamos, lo que vimos era una leyenda grande con todos los elementos del mapa, del visor principal, ¿cierto? Que son todos estos que están acá. Bueno, para solucionar ese problema, y esto es como un repaso, tendríamos que seleccionar solo los ítems que se muestran en el mapa. Entonces, todo lo que esté representado en este mapa de acá, porque de él es la leyenda, de este mapa, del principal, todos esos, yo al habilitar esta opción, solo me va a mostrar los que estoy viendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué surgió? ¿Qué pregunta nos llegó al correo? Y le agradezco nuevamente. Es que había un elemento que, si bien está en el mapa, no queremos necesariamente que aparezca en la leyenda. ¿Cuál es ese elemento? El mapa base. Porque el mapa base no es un elemento que nosotros queramos cartografiar, es solo un elemento de contexto en este sentido. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una acción para poder desagregar la leyenda. En otros software SIG esto es mucho más evidente. Aquí hay que hacer una operación extra que la voy a señalar a continuación. Para yo poder editar estos elementos, necesito ir, recuerden, propiedades del elemento, elementos de la leyenda en esta sección, y si yo trato de eliminar
ninguna opción, aunque haga clic derecho, aunque seleccione, no me deja sacarlos, no me deja. Y yo veo aquí que están ocultos botones. Estos botones necesitan ser activados para yo poder desagregar esto y eliminar algunos elementos que yo no quiero, como en este caso es Bings. Bings es el mapa base, ¿cierto? ¿Cómo lo quito? Bueno, voy a la sección elementos de la leyenda, en propiedades del elemento, y hay una opción que se llama autoactualizar. Si esta opción está activada, no me va a permitir desagregar la leyenda, pero si yo la desactivo, miren lo que pasa con los botones que antes estaban en blanco, ahora ya tienen color. Entonces, sencillamente, yo voy a seleccionar Bings y voy a trabajar con estos botones. ¿Y cuál es el que nos facilita la eliminación de la leyenda? Es el rojo, un signo menos de sustracción, ¿cierto? Y lo selecciono, eliminar ítem seleccionado desde la leyenda, lo elimino y automáticamente la leyenda queda limpia, ¿cierto? Solo nos está mostrando los elementos que queremos mostrar. Si quisiéramos quitar otros, también lo podemos manipular desde acá. Lo importante es que sepan que esto no elimina en ningún caso el mapa base, como podemos ver. Solamente estamos manipulando la leyenda. Y con eso la leyenda queda lista y podemos también hacer otras operaciones que los invito a explorar, pero aquí con algunas tareas que nosotros recibimos vimos que muchos se aventuraron a probar nuevas cosas, nuevas configuraciones, nuevos formatos, así que también agradecemos la motivación en ese sentido. Veamos qué más. Ya, el siguiente tema es uno muy sencillo, que es tan sencillo que no se los nombré antes, pero lo vamos a ver rápidamente. Disculpen, ese es el volcán. Ya, ahí sí. Entonces, otra pregunta que surgió es que a veces en el manual o en las grabaciones habían cosas que nosotros hacíamos que sencillamente la buscábamos acá. Buscábamos el icono y yo les decía en la lupa, en la mano amarilla, en la selección, esto es selección por localización, esto es zoom in, zoom out, etc. Si por alguna razón a ustedes no les aparece alguno de estos iconos, recordemos que siempre podemos administrar los iconos que estamos viendo. ¿Cómo hacemos esto? Lo voy a recordar, clic derecho, en esta sección, en el panel de herramientas, y aquí vamos a buscar la opción que creemos que nos está faltando. Al hacer esto podemos administrar, sacar estos iconos que a lo mejor nunca vamos a usar y dejar solo los que nosotros sabemos usar, y a medida que vayamos aprendiendo más, vamos dándole clic a las distintas opciones que podríamos ver iconos. Es una buena forma de aprender también. Yo personalmente recuerdo que cuando aprendí las distintas funciones que tenía en la edición de otros programas, iba activando a medida que yo las iba dominando. Entonces, de esa forma yo ya sabía qué podía usar y qué no. Se los recomiendo, es una muy buena forma de aprender y ser conscientes de lo que de nuestro progreso, perdón. Bueno, ese era otro tema y voy a pasar ahora a el tema de la exportación del mapa de localización, que es algo que también agradecemos, fue algo novedoso porque esto no pasaba en la versión antigua de este software, y creemos que es muy importante porque incluso toma mucho trabajo hacer este mapita, el mapa de localización, porque, bueno, como vimos, para poder manipularlo y que no se nos desconfigure el otro, tenemos que acordarnos que el que está seleccionado al último con esta herramienta, la azul, es el que finalmente va a ser editable. Entonces, cuando nosotros queremos exportar este mapa, lo que pasa es que si no bloqueamos una de las capas, sobre todo la que quedó deseleccionada, nos va a cambiar la extensión y la escala del mapa y nos va a terminar con un mapa en una escala que nosotros no queremos. ¿Qué pasa? Yo les cuento. Esta escala, si yo lo exporto y no está bloqueado, podría verse de todo azul.
porque va a quedar, si nosotros no le decimos al programa que no vuelva a cambiar las extensiones, va a asignar la escala de este mapa, el más grande, al más pequeño o viceversa. ¿Cómo yo bloqueo cuando ya tenga lista la visualización que quiero lograr para mi mapa de localización? Lo voy a configurar. Aquí entonces me aseguro que sea este el que quiero representar. Voy a activar la región y la comuna. Vuelvo, espero que se actualice. Ahí está. Si yo no hago lo que voy a hacer ahora, no me va a mantener esta escala. Entonces, esta es la forma para a todos los que les pasó que no pudieron exportar cada mapa en su escala indicada. Entonces, se podía cambiar por esta o por esta otra, dependiendo de la que yo tuviera seleccionada al último. Para que esto no pase, vamos a ir a las propiedades del elemento. Les recomiendo hacerlo. Ahí pasó con el otro. Eso pasa. Bueno, vamos a hacerlo entonces en vivo. Vamos a nuevamente configurar el original. ¿Cómo se hacía? Vamos a ir a seleccionar. Ahí. Vamos a ir a la visión. Vamos a sacar lo que no nos interesa. Vamos a seleccionar el humedal. Ahí está. Ahí está de nuevo nuestro humedal con una escala decente. Recordemos que aquí podemos cambiar la escala. Vamos a poner 21.000. 2, 3. Oh, y se cambió el otro. Vamos a hacer de nuevo eso. Disculpen, esto pasa y por eso quiero ver esto. Queremos ver este tema porque pasa mucho. Vamos a seleccionar. Vamos a asegurarnos que esté ahí una y otra vez. Vamos a mostrar las comunas. Suma la capa. Vuelvo. Espero. Un segundo, voy a configurar los dos mapas. Este primero suma la capa del primer mapa. Espero. Ahora vamos a bloquear inmediatamente este, para que no nos vuelva a pasar otra vez. Entonces, ¿cómo hacemos para bloquearlo y que no se mueva? Como nos acaba de pasar. Vamos al mapa. ¿Cuál mapa? El mapa 1. Este es el mapa 1. Y vamos a ir a propiedades principales. Vamos más abajo. Y hay una opción que se llama bloquear capas. Seleccionamos y también vamos a bloquear no solo la capa, sino también los estilos para las capas, que no se cambien. Y ahí ya está seleccionado. Haciendo esto, cuando yo exporte el PDF final, me va a mantener el estilo individual de cada una de las capas. Entonces, yo voy a ir ahora al mapa 2, lo voy a seleccionar y voy a nuevamente configurar lo que yo estaba configurando anteriormente. Nicole, voy a hacer un zoom, sí, disculpa. te conviene quizás seleccionarlo en el panel del layout también. Para que, ¿Cómo? mira, devuélvete a la composición. Ahí te conviene seleccionar el mapa 2 en los elementos. Aquí. Claro, sí, también. Eso, porque si Muchas no, no se gracias. cambia. Sí. Sí, así nos aseguramos, claro, como dice Flavio, de esa forma nos aseguramos que está seleccionado efectivamente. Solo un clic en el cuerpo del mapa es lo más intuitivo que uno puede hacer y es lo que yo hice, pero no, quizás puede pasar que no esté seleccionado. Así como dice Flavio, aquí estamos 100% seguros que sí está seleccionado. Entonces en el mapa 2 vamos y podemos configurarlo aquí mismo porque ya está seleccionado. Uy.
Ahí. Volvemos. Suma la capa. No me está actualizando, pero vamos a ir a la escala y la vamos a arreglar. Creo que 300.000 funciona, me parece. Sí, gracias. Ahí, entonces, 1, 2, 3. No, no quiere. No quiere cambiar la escala. Pues, No importa, vamos a ver cómo lo podemos solucionar. El tema es que es un poco porfiado el software en este sentido. Voy a guardar y voy a volver. Lo voy a cerrar, solo en caso de que sea eso, y lo voy a abrir nuevamente. Y no está resultando. Pero no, pero no importa, yo creo que se entiende la lógica detrás. Resultó no sé por qué la no vez está anterior. resultando. Sí, hagamos algo. Voy a eliminarlo. El mapa 2. Lo vamos a eliminar. Y lo vamos a poner de nuevo. Vamos a insertarlo. Añadir mapa. Así aprovechamos de recordar cómo se hace. Y ahí lo tenemos nuevamente. Ahí sí. Y ahí funcionó. Y para evitar cambiar, que esto lo dejemos bloqueado en el fondo, vamos a ver una vista de región. Zoom a la capa, vista de región. No se cambió, entonces lo vamos a poner 1, 2, 3. No era 300.000, era más parece. Sí, para región tiene que ser quizás 1 millón o Sí. algo así. No sé. Haría que ver. Ahí. Ahí, sí. 3 millones. Bueno, para bloquearlo y que no nos pase lo que nos pasó cuando exportamos, que les cuento que era lo mismo que nos acaba de pasar con la desconfiguración de las capas, y uno de los mapas te queda en el fondo con la extensión y la escala del otro. Es importante que los bloqueemos. ¿Cómo lo hacemos? En esta sección. Recordemos, propiedades principales, capas, bloquear capas y bloquear estilos para las capas. Haciendo esto, yo me aseguro que al momento de la exportación, aquí, exportar como PDF, vamos a poner localización, guardar. No nos va a cambiar de posición ningún mapa, porque no va a asumir como ninguna de estas escalas como principal. Y ahí está. Si yo no bloqueo estas capas, que vamos a hacer el ejercicio ahora, si yo no las bloqueo, va a pensar el programa que una de ellas es la proyección para ambas. Por ejemplo, aquí voy a ir al mapa 1 y voy a sacar, bloquear capas, y pasa eso. Y eso es lo que queremos evitar. Así que les recomiendo anotar por ahí, siempre bloquear las capas cuando ya tengamos listo el sistema. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo así como está y me devuelvo, me aseguro que voy a editar me aseguro del mapa 1, yo quiero editar el mapa 1, y me devuelvo para cambiar de nuevo como lo estábamos haciendo,
cambiar lo que se está viendo en el fondo y lo dejo listo. Aunque lo deje listo y haga la exportación, si no lo bloqueo, lo que va a pasar es lo siguiente. Suma la capa, vuelvo, espero. Y se ve bien, ¿cierto? Pero al momento de la exportación, guardamos y pasa esto. ¿Qué pasó? Asignó la escala del mapa. Fíjense que es se cambió automáticamente la vista y está asignando la misma escala a los dos mapas, que no es lo que queremos lograr. Así que la idea es bloquear las capas. De esa manera yo guardo no solo la capa, no solo la escala de la representación, sino también el estilo. Al activar bloquear capas, se activa el estilo. Entonces, aunque yo cambie el color del mismo elemento, se va a mantener el que yo definí para esta visión del mapa y para esta también. Así que disculpen por lo poco fluido del ejercicio. Esto pasa porque es muy complicado manejar dos distintos tipos de proyección, estilo y todo eso en una misma cartografía. Y eso, aunque uno lo haga paso por paso y te quede bien en la visualización de la representación cartográfica que estás viendo en la composición, al exportar pasó ese problema. Agradecemos a la persona que nos hizo esta consulta porque no nos habíamos dado cuenta que pasaba en esta versión de QGIS hasta que se exporta, ¿cierto? Entonces, llegamos ahí y al bloquear las capas se soluciona el problema, bloquear capa y bloquear estilo de capa. Que, ojo, no es lo mismo que bloquear aquí. El bloquear en esta sección donde sale un candado no es igual que bloquear las capas, solamente acá es que el elemento, cuando nosotros habilitamos esta sección, significa que en el visor principal, aquí, yo no lo puedo editar, pero es su representación, no es necesariamente el elemento en sí mismo. Por eso, no es en este elemento, bloqueo de elementos con candado, no es bloqueo de capas. Así que Sí, eso es muy oye, una cosa importante. que yo quería aprovechar de comentar ahí con el tema del layout. En general, los software de información geográfica son muy pocos ágiles en el output eh, que es de cartografía, de imagen, ¿cierto? El output gráfico de los mapas, si bien son bastante eficientes en los geoprocesos, en la exportación, en la modificación de capas o en análisis más avanzado, muchas veces el output de cartografía y las interfaces para esto no tienden a ser muy lógicas ni muy intuitivas, ya que no son software de diseño gráfico, por así decirlo. Entonces, si bien tiene la lógica de las capas, prender y apagar, ¿cierto? Hay ciertos flujos y procesos que hay que tener en cuenta para cada uno de estos software que pueden facilitar mucho más la generación de estas cartografías, de la forma en que ustedes quieren, con los atributos de leyenda que ustedes quieren, etc. Así que ahí simplemente ejercitar y tratar de jugar también con las posibilidades que da el software, teniendo en cuenta a veces estos flujos un poco lineales que uno tiene que realizar para que, en este caso, ¿cierto?, podamos tener distintas ventanas con mapas a distintas escalas y que no se nos modifiquen sus escalas o las capas que estamos visualizando al exportarlos en el formato de imagen. Muchas gracias, Flavio. Ojalá que les haya servido este paso por estos temas. Creemos que son muy importantes, que abarcan distintas secciones de todo el manual y de toda la actividad. Y ahora queríamos primero agradecer todas las tareas que nos enviaron. Creemos que en general la calidad es buenísima de todas las tareas. No tienen evaluación más allá del haberlo recibido, pero sí creemos que esta es una instancia para revisar ciertos temas comunes que se pueden mejorar. Para ello, hemos traído algunos ejemplos de sus trabajos y les vamos a dar algunas observaciones y recomendaciones.
Sí, y yo también quiero aprovechar de agradecer también el envío de la tarea. Nosotros la revisamos aleatoriamente, abrimos los mapas y la verdad es que los resultados son súper buenos. Hay asistentes, personas que jugaron bastante también con las posibilidades gráficas de la cartografía. Y eso también se nota que les ha dado ciertas posibilidades y manejo del software más allá de seguir las instrucciones, y eso finalmente es lo importante, ¿no? Porque las instrucciones, cuando uno las sigue linealmente, tienden a olvidarse, y lo que uno tiene que lograr hacer es poder dominar hacia adelante y hacia atrás estos flujos, y para ello siempre tiene que estar utilizando la herramienta. Ojalá la abran periódicamente para que no se les olvide, y así no van a tener problemas. Pero los ejemplos que vamos a ver ahora son aleatorios, los abrimos un montón y seleccionamos algunos. Son muy buenos ejemplos, y la idea de ello es simplemente dar recomendaciones que creo que pueden ser aplicables a otras tareas también, a otros ejercicios y otras personas que han estado trabajando, y la idea siempre es poder ir dando recomendaciones y tips para mejorar, por supuesto, el resultado, ¿no? Sí, así que bueno, con Flavio vamos a ir comentando y, y en ningún caso esto que se tome como crítica constructiva, y son recomendaciones porque creemos que cualquiera de estos mapas, salvo algunas correcciones, cumple los requisitos para postular el humedal, si es que se toman en cuenta algunas de las sugerencias que hemos hecho a lo largo de estos módulos. Entonces, primero, uy, no se mueve. Ahí sí, está un poco congelado. Este mapa, por ejemplo, tiene algunos inconvenientes con respecto a un tema que revisamos, que fue el primero, ¿cierto? El primero que revisamos fue el sistema de coordenadas de referencia, y aquí vemos números negativos. Cuando a ustedes les aparezca, si estamos trabajando con UTM, con el Atom que estamos trabajando, WGS 84, no podemos tener coordenadas negativas. Entonces, esto es una señal de que ya sea la grilla o nuestro proyecto no está configurado en la proyección, en el sistema de coordenadas proyectadas que queremos trabajar. Así que si les llega a aparecer esto a este nivel del trabajo, coordenadas en negativo o coordenadas que no tienen que ver con lo que vimos en el módulo 1 de los límites, ¿cierto?, de los usos UTM, ahí es una señal de alerta para poder revisar nuestro proyecto, ver en qué sistema de referencia estamos trabajando y si coincide. Eso es lo primero con este mapa. Otra cosa que creo que es muy importante es que lo que les decía con respecto a la leyenda aquí muestra más de lo que tenemos en el cuerpo del mapa, ¿cierto? Entonces, con el tema que vimos de la desagregación de la leyenda y la edición manual de los elementos que la componen, acá no se ve el humedal en celeste, pero no se ve no porque no esté ahí, sino porque está siendo sobrepasado, ¿cierto? Está abajo del amarillo. Entonces, aquí sí, a lo mejor sí está activada la opción solo mostrar los elementos del mapa. Pero el mapa no sabe que no queremos mostrar el azul, simplemente por poner el otro encima. La forma de corregir esto es primero asegurándose que solo estamos mostrando una capa por categoría y no dos, incluso si está oculta debajo de esta. Y la otra es también con la solución que mostramos hoy, que en el fondo es desagregar la leyenda y quitar simplemente los elementos que no queremos mostrar, como Bing o como el humedal en azul, porque el que se está mostrando es el humedal en amarillo. Entonces, lo esencial es solo mostrar en la leyenda lo que muestra el mapa. Y otra cosa que me pareció muy interesante de este mapa, que no es necesariamente una crítica, pero sí es una recomendación. Esta escala, la escala de este mapa, no está cumpliendo el objetivo de esta postulación de este humedal en particular. Pero si este humedal fuera un humedal que tiene una sección de su extensión en Concepción y en Chihuayante, por ejemplo, ahí sí sería adecuado mostrar en esta extensión y en esta proporción las otras comunas. Pero para este caso
si el humedal pertenece solo a una comuna, la recomendación aquí es solo enfocar la vista del mapa en el humedal que estamos postulando, porque de otra manera entorpece la lectura de los vértices del cuerpo del humedal y no queda claro por qué estamos mostrando en gran parte del mapa otras comunas que no tienen pertinencia o no tienen ninguna relación con el humedal que estamos postulando. Pero repito, si este humedal estuviera aquí en medio, por ejemplo, o si estuviéramos mostrando justamente este, que es otro humedal, que es el río, ahí sí corresponde esta extensión del mapa y mostrar todo esto. Pero como no es el caso, nos parece que este mapa podría haber estado un poco más enfocado en el cuerpo principal. Ahora, este otro mapa tiene el mismo problema que el anterior del sistema de coordenadas. Podemos ver números negativos que no corresponden al sistema de coordenadas con el que estamos trabajando. Así que misma recomendación. También hay un problema que es muy similar al anterior, pero esta vez con los vértices. Si se fijan, tenemos dos ítems para los vértices. Igual como nos pasaba con el anterior, pero ahora en vez de humedal son vértices. Entonces, aunque no veamos que están ahí, los vértices verdes, en realidad sí están ahí y el programa nos está acusando, nos está diciendo, mira, sabemos que en el mapa no se ven, pero como tú me dijiste, muéstrame todo lo que está en el mapa, en la leyenda, bueno, ahí están. La idea es que no estén, pero si nos da lata volver al visor, siempre podemos editar la leyenda y el resultado va a ser el mismo, solo que con una leyenda que solo muestre los contenidos del mapa. Ahora, estos dos mapas tuvieron la misma situación. ¿Cuál es? Es muy sutil, es una recomendación para mejorar la interpretación del mapa en este caso. ¿Cuál es? El color del límite, el cual es verde. En base a lo que aprendimos, este color y para esta variable en particular puede generar una confusión en el lector. Primero, si bien existe una leyenda que nos diga que el límite es verde y que lo verde corresponde al límite y viceversa, está en el mapa y está en la leyenda, siempre debemos tratar de que el mapa sea autoexplicativo. ¿Por qué? Como bien sabemos, no todas las personas leen instrucciones, no todas las personas leen la pregunta, no todas las personas, me incluyo, uno no siempre lee todo y se salta a veces cosas. Bueno, tenemos que asumir lo mismo con el receptor y el lector y el usuario final del mapa. Entonces, tenemos que ponernos en todos los frentes. ¿Qué pasa si la persona a la que yo le voy a mandar este mapa no quiere leer la leyenda? Tengo que dar luces de lo que significan los elementos de la leyenda en la simbología. ¿Cuál es la simbología? La selección de colores, formas, texturas que estoy representando los elementos, las entidades espaciales en el mapa. Entonces aquí el problema es que es verde. ¿Por qué? Primero, porque está sobre otro humedal, que es el río, que podría entenderse que yo estoy representando, en vez de un límite, que estoy dibujando la línea que está representando al río, que está abajo. ¿Por qué? Porque la asociación natural de la semiología gráfica nos dice que los humanos y el cerebro tiende a asociar los colores con elementos que ve en su vida cotidiana. Y para nosotros lo verde es lo natural, lo azul puede ser el agua. Entonces el tema es muy similar al color que se seleccionó para el límite. Entonces la recomendación es sutil, sí, pero es importante para que el cuerpo sea autoexplicativo y tenga las reglas cartográficas que se esperan de la asociación natural. Y también porque debe usarse para elementos contextuales, que en este caso no son los protagonistas de nuestro mapa, que es el límite, solo es para ver dónde está el límite comunal, deben usarse colores no protagonistas. ¿Por qué? Porque si no, desviamos la atención del lector hacia elementos que son básicamente de orientación, de contexto. Entonces aquí el verde llama mucho la atención más que nada por el tema de esta cartografía.
Ahora, este mapa, agradecemos mucho, mucho la motivación de este mapa, de esta tarea. Creemos que se exploraron todas las posibilidades que nos brinda el programa. Los invitamos a todos a tratar de personalizar y explorar, por ejemplo, las etiquetas, este brillo que tienen alrededor o un borde que nos permita, ¿cierto?, que las etiquetas se vean, se lean con mayor facilidad. Muy útil. También la asignación de 2 mapas de localización de 2 escalas, lo que cumpliría sin tener que especificar en tabla con el requerimiento de localización en 3 escalas distintas del humedal, o sea, en qué comuna está, en qué región está y el país, ¿cierto? Entonces sabemos dónde está en 3 niveles de escala. Y acá, eso sí, hay unas recomendaciones. En la leyenda, al contrario de los casos anteriores, que mostraban más elementos de los que habían en el mapa, aquí también pasa eso, pero el problema es que el límite no está en el mapa, no existe. Entonces, si nosotros vamos a dibujar algo en la leyenda, significa que está representando la simbología aquí en negro, significa que existe en el mapa, porque si no, ¿dónde está? En este caso no existe en nuestro mapa. Entonces la recomendación aquí es revisar que todo lo que yo estoy mostrando en la leyenda para interpretar exista en el mapa, porque de lo contrario entorpece también la lectura y no se relaciona con lo que uno está observando. Tampoco se relaciona con los límites comunales que están en los otros mapas. Entonces la idea es ser consistente. Si yo estoy mostrando, si bien se ve aquí muy pequeño el límite comunal, ¿cierto?, de San Pedro de la Paz, no se alcanza, no es la misma simbología. Entonces, tratar siempre de consistencia, de guiar al lector en los distintos mapas con el mismo código. También el límite regional, el color del límite regional seleccionado para la escala nacional es muy diferente del color seleccionado para la escala regional. Lo que son quizás algo un poco quejilloso, pero también entorpece la interpretación de lo que pudiera ser. Recordemos que a lo mejor alguna persona no sabe qué son las regiones, quizás es un extranjero que trabaja a lo mejor en el ministerio y no podemos asumir que él piense o ella piense que esto es lo mismo que esto, porque están de distinto color y yo podría interpretar que a lo mejor estas son comunas y estas son regiones, porque una es blanco y la otra es celeste, entonces no queda claro. Eso, y bueno, el vértice 1 y el 20, aquí, tienen la misma posición. Aquí les recomiendo, si les llega a pasar que en la tabla se repiten valores de los vértices, simplemente eliminen el que está duplicado, porque si no, podrían tener algún problema en la postulación, porque cada vértice tiene que ser único. Entonces, ahí la recomendación es eliminar el último y no van a tener ningún problema porque van a tener cada vértice coordenadas diferentes. Eso con respecto a este mapa. De nuevo, felicitamos el esfuerzo de explorar las distintas opciones de simbología y de representación. Este mapa, a continuación, y ya quedan menos, el color del humedal no coincide con el color de la leyenda. Y de nuevo la idea es que sea consistente y que facilite la lectura. Si bien, si es intuitivo, no hay ningún otro color que se le parezca, tenemos que siempre pensar en todas las posibilidades y que este color no está representando lo que estamos viendo en el mapa. ¿Qué más? La etiqueta del humedal entorpece la lectura de los vértices. ¿Cuál es la etiqueta del humedal? El nombre del humedal. No es necesario, si tenemos un título que haga referencia al nombre del humedal y también tenemos una leyenda que ilustra la simbología del humedal y que indica el nombre del humedal, ya es demasiada redundancia también ponerle la etiqueta, sobre todo si queremos relevar en la lectura y en la postulación a un nivel más importante los vértices. Entonces, al tener mucha información aquí, puede entorpecer la lectura. Esa es la recomendación para este mapa.
Ahora, con respecto a este, se recomienda usar achurado. Achurado para el polígono. ¿Por qué? El polígono que hay aquí no se está viendo como polígono, y esto es complicado porque nosotros estamos hablando de un límite urbano. Un límite urbano es, en este caso, un polígono, es un área, el área urbana, ¿cierto? El área urbana definida por la ley. Y en este sentido no se entiende dónde empieza y dónde termina, porque si bien podría estar dentro el humedal del límite urbano, también podría estar fuera, ¿cierto? Porque no se observa como un área, se observa como un límite de una línea, no es un límite de un área urbana. Por eso mismo nosotros recomendamos, siempre que tratemos con polígono del límite urbano, usar un achurado, el achurado que tenían los otros mapas. ¿Por qué? Porque nos permite ver a través del territorio, de lo que se está representando, ver qué hay en los alrededores del humedal, ver el humedal y dónde está. Y también nos permite saber hasta dónde llega el límite urbano. Si el humedal está dentro del límite urbano, aquí no podríamos saber si el límite urbano empieza acá o acá. Entonces, esa es la recomendación para este mapa. Y bueno, también se suma a esta recomendación a este mapa las otras recomendaciones con respecto a no incorporar elementos que no están dentro de la visualización del mapa. Aquí en este caso se les pasó una imagen. Esta es la forma que nosotros tenemos de representar las imágenes en SIG por RGB, Red, Green, Blue, los colores, y en base a de esas tres bandas, ¿cierto? Existen imágenes. Entonces sabemos que aquí hay una imagen que no me queda claro si será la imagen de fondo, no lo sabemos, pero hay un elemento que sin duda nos aporta la lectura y la interpretación del mapa. Entonces puede confundir al lector y al usuario. Pero sí se agradece mucho la exploración de otras formas de leyenda, como estas manchas, que son poco tradicionales, pero se usan también. Y bueno, la integración de distintos elementos del autor, ¿cierto? Del contexto, de los logos, de las imágenes, súper bien por ese lado. Con respecto a este mapa, y este es el último que vamos a ver, que representa, ¿cierto?, algún tipo de error común o de recomendación, más que recomendación común para hacer las cosas más con una interpretación final más potente, que quede, ¿cierto?, que nos acordemos y que entendamos lo que queremos representar cartográficamente con la interpretación del mapa, es este. Si bien es simple, es súper sutil, es importante. El achurado del límite urbano no se está aprovechando para mostrar el elemento principal del mapa. Aquí hubo un problema de orden de las capas. Si bien es evidente, ¿cierto?, que el humedal está dentro del límite urbano, porque está aquí en esta sección, ¿para qué entonces nos molestaríamos en poner achurado? No tiene sentido, ¿cierto? Podría ser algo transparente, que nos dejara ver que existe una forma atrás o adelante y listo. Pero el achurado, ¿cuál es la gracia? Que el achurado nos permite ver el color real que existe en este polígono. Entonces, si nosotros superponemos el límite urbano sobre el cuerpo del humedal, nos va a permitir ver claramente el color que se está representando, el mismo color. A diferencia que si le ponemos una transparencia y ahí nos va a cambiar el color. Entonces, no tiene sentido haber seleccionado el achurado, si no, no lo vamos a mostrar debajo. Y también tiene un mensaje esto. Cuando yo represento así un límite urbano, ¿qué estoy diciendo? Que este humedal puede ser considerado urbano en mi postulación, porque se circunscribe, perdón, a la regulación que está operando en ese territorio. Pero si yo lo pongo así, ¿qué puedo pensar? Que si bien está ahí, al ser un humedal, un cuerpo de agua, puede que no esté bajo esta regulación. Es una interpretación sutil, pero no queremos ni siquiera
dar la opción, ¿cierto? Porque queremos que nuestro producto sea un producto consistente y efectivo de interpretar. Por lo tanto, si yo ordeno las capas, puedo lograr el mensaje que quiero dar, que es, este es un humedal urbano. Es un humedal urbano que se circunscribe en el límite urbano, por lo tanto puede ser urbano. No está sobre lo urbano, como en este caso. Pero de todas maneras, nos parece que si cumple con todos los requisitos también, se entiende, solamente eso como recomendación general.